Y el tema que nos corresponde el día de hoy es desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Aquí están, mira, las ideologías. Pero antes de definir cada una de estas ideologías, quiero que primero veamos tu separata, ¿ya? A ver, mira, aquí está. Justo nos han colocado un pequeño concepto acerca de qué son las ideologías. Y vamos a leerlo ya para tener en cuenta. Está bien bonito la lectura. A ver, nos dice. La han cambiado la lectura. A ver, veamos, nos dice. El triunfo pleno de los ideales de la Ilustración es cosa, en definitiva, del siglo XIX y ha debido imponerse, aunque fuese de forma incompleta, por medio de las revoluciones. Indudablemente, la modernidad en ese sentido general, y no solo intelectual, es la que se impone en el siglo XIX postrevolucionario, así como la conciencia del significado de la modernidad como cambio de cultura que aparece en el siglo XIX y se prolonga hasta el siglo XX, es diáfana. La herencia que representa de la filosofía ilustrada lo es. En el siglo XXI se da un paso decisivo al aparecer y desarrollarse junto a la ciencia natural con una ciencia social. No cabe señalar una conciencia más clara de cuáles eran los orígenes de toda la política del siglo XIX. Es la filosofía la que ha cambiado las concepciones de las doctrinas del poder. La fuente remarcará su idea del siglo XIX afirmando que el siglo de la filosofía política lleva a su seno gran parte de la levadura del siglo de la fuerza. No, profesora, ¿qué es esto, profesora? Bueno, estamos leyendo un poquito acerca de la introducción y los orígenes del mundo contemporáneo, es decir, las nuevas ideas que aparecen en el siglo XVIII, también las vamos a ver en el XIX, también las vamos a ver en el siglo XX. Pero lo que yo quería hablarte, ya pensé que estaba la otra lectura, aunque ya me he dado cuenta que la han cambiado, ¿ok? Primero yo quería definirte qué era ideología. Cuando nosotros hablamos acerca de ideología, no estamos hablando del pensamiento de un individuo o de dos individuos, estamos hablando del pensamiento de una determinada comunidad. Y esta comunidad tiene vínculos afines, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, yo te hablo acerca de la ideología a ver, del socialismo, ¿ok? Cuando yo te hablo acerca del socialismo, me refiero pues a personas que realizan la misma actividad económica, personas que piensan, sienten igual, ¿no? Es decir, ellos van a emplear un discurso eh, que justifique de repente su revolución, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de Carlos Marx, o Carlos Marx que dice, y este sistema capitalista no sirve, este sistema capitalista beneficia a un pequeño grupo privilegiado, un pequeño grupo que siempre cada vez se va a hacer más rico y hay un gran grupo que siempre va a ser más pobre, que siempre va a ser explotado. Y por lo tanto hay que levantarnos en armas, ¿no? Esa es la propuesta de Carlos Marx. Y quienes escuchan esta propuesta son es la población más desvalida, es decir, estamos hablando del proletario. Y por lo tanto, todos los proletarios tienen la misma vida, ¿no? ¿Eso qué significa, profesora? Todos los proletarios trabajan pues 16 horas, 17 horas. Todos los proletarios reciben una miseria y por lo tanto ellos quieren cambiar su vida, ¿no? Ahí tenemos nosotros las características de esta ideología socialista. Así como tenemos el socialismo, tenemos el liberalismo, tenemos el conservadurismo, tenemos el anarquismo, ¿ok? Así que hay que entenderlo de esa manera. Estamos hablando de un conjunto de ideas de una determinada comunidad y que es defendida por una determinada clase social. A ver, entonces empezamos con el conservadurismo, ¿no? Profesora, ¿qué quiere decir conservadurismo? Eh, a ver, el conservadurismo nos dice justifica el retorno al antiguo régimen. ¿Y qué es antiguo régimen? Antiguo régimen, pues estábamos hablando acerca de monarquías absolutistas. Recuerda que para el siglo XVI, siglo XVII tenemos grandes monarcas absolutistas. Por ejemplo, en el caso de Francia, tenemos a Luis XIV, el Estado soy yo. El monarca absolutista, ¿qué es lo que dice? Yo gobierno no porque yo quiera, sino porque Dios me ha elegido a mí para gobernar.
Y por lo tanto, los principios de la monarquía absolutista, los principios del antiguo régimen es providencialismo, yo gobierno porque Dios quiere que yo gobierne, centralismo, él concentra todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y otro principio viene a ser el regalismo, es decir, el rey es quien somete a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ese es el antiguo régimen. ¿Qué defiende el conservadurismo? Justifica el retorno del antiguo régimen, oponiéndose a las reformas liberales lideradas por la clase aristocrática. ¿Cómo que oponiéndose a las reformas liberales? Recuerda que nosotros ya el siglo pasado, siglo XVIII, hemos visto temas como, por ejemplo, la Ilustración, que es un movimiento ideológico, ¿verdad? Esta Ilustración, ¿qué es lo que decía? La Ilustración decía, hay que bajarnos a la figura del monarca absolutista. Hay que establecer un nuevo sistema, como por ejemplo una monarquía constitucional, en la cual haya una constitución que limite el poder del rey, ¿verdad? Y por lo tanto, esas reformas liberales están en contra del antiguo régimen, están en contra del conservadurismo. Y es por eso que esta ideología del conservadurismo dice, esas ideas liberales no pueden ir, no sirven. Y por lo tanto, nuevamente se tiene que ver el retorno del monarca y el retorno de la clase dirigente aristocrática. ¿Eso qué significa? Que quienes tienen que tener el poder nuevamente debe ser el rey, acompañado pues de la nobleza. ¿Ok? A ver, como te estaba comentando, el conservadurismo es un fundamento ideológico que justifica el principio de legitimación por la cual el poder absolutista del rey se sustenta en la tradición y en el derecho hereditario. Y rechaza cualquier tipo de limitación del poder del rey, como por ejemplo una constitución. Él dice, no, el rey es elegido por Dios, el rey gobierna por tradición, por derecho hereditario, y por lo tanto tiene que tener un poder absoluto. Y a su vez también, estos conservadores niegan la democracia. Dicen, no, la democracia no existe. ¿Por qué no existe? Porque la democracia está sustentada en la razón, dice. Y por lo tanto, los individuos no son confiables, dice, en la medida que los pobladores, no todos los pobladores nacen iguales, ¿no? Recuerda que en el antiguo régimen, ¿no? Si nosotros retrocedemos, pues, siglo XVI, siglo XVII, todavía en algunos, bueno, no en algunos, en todos los gobiernos europeos, tú vas a ver una diferenciación de clases sociales. Tú siempre vas a ver arriba a la élite, después vas a ver al pueblo, ¿verdad? Vas a ver, perdón, vas a ver, por ejemplo, en el caso de Francia. En el caso de Francia, en el siglo XVIII, tú tenías pues a la nobleza, al clero y al tercer estado, ¿verdad? Y por lo tanto veíamos diferenciación de clases sociales. ¿Qué es lo que dicen estos conservadores? No puede existir democracia porque los hombres no son iguales. Cada uno de ellos es diferente y por lo tanto no se puede sustentar en la razón. Estos conservadores buscan restaurar los valores cristianos con medio de cohesión social y control social para anular la influencia liberal. Recuerda que estos conservadores, recuerda que esta nobleza se va a aliar a la Iglesia Católica y por lo tanto ellos buscan mantenerse en el poder por mucho más tiempo. Ahí está, tenemos el conservadurismo y por el otro lado tenemos el liberalismo, aunque en realidad este tema, dime. Es que no entiendo muy bien eso cuando dicen que las reformas liberales estaban dirigidas por la clase aristocrática, porque la clase aristocrática no era el que tenía más tierra gobernaba o algo así. Ya, a ver, dice, el conservadurismo dice, justifique el retorno del antiguo régimen. ¿Ya? Eh, los conservadores, los nobles, están a favor del antiguo régimen, están a favor de la monarquía absolutista y se oponen a las reformas liberales, ¿ya? Es decir, reformas liberales burgueses, ¿no? Los burgueses que decían el Estado no, el monarca absolutista no debe intervenir, ¿no? Y es por eso que dice acá, dirigida por la clase aristocrática. Pero, o sea, como cuando yo hablo acerca de clase aristocrática, me estoy refiriendo a la nobleza. Es decir, este conservadurismo es dirigido por la nobleza en contra de las ideas liberales del siglo XIX. Ok, profesora.
entiendo. Entonces es dirigida por la nobleza, esas Es reformas liberales. dirigida por la nobleza, ajá. Clase Ah, aristocrática es nobleza, ¿ok? Son los nobles, el rey, quienes quieren mantener el poder. Ahora, cuando hablemos acerca del liberalismo, que es un tema que sí nosotros ya nos hemos explayado para el periodo, para el siglo XVIII con la Ilustración, nos dice, promueve las libertades civiles y se opone a cualquier tipo de forma de despotismo. Es decir, profesora, cuando usted habla acerca del liberalismo, ¿qué gente se encuentra detrás del liberalismo? La burguesía, pues. Recuerda que la burguesía es una clase social que ha estado amasando una fortuna. Recuerda que la burguesía, ellos se dedican a qué actividad económica, bueno, especialmente al comercio, ¿no? Tienes pequeños burgueses que se dedican al comercio, algunos son artesanos, algunos son intelectuales, aunque también tienes a grandes burgueses que se dedican, que son grandes banqueros, que son grandes comerciantes, que son grandes industriales. Y por lo tanto, ellos son los que van a liderar esta ideología del liberalismo. Y ellos están en contra de todo tipo de poder autoritario, están en contra de todo tipo de poder de forma despotista. Es decir, ellos no aceptan el gobierno absolutista de este monarca. Es por eso que ellos dicen, el sistema de gobierno debe cambiar. Ellos dicen que se debe crear una constitución para limitar el poder del rey. Si bien los conservadores están a favor de una monarquía absolutista, los liberales están a favor de una monarquía constitucional. ¿Eso qué significa? Que la constitución va a limitar el poder del rey. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es lo que propugnan ellos? Es la división de poderes del Estado. Recuerda pues la propuesta de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu. ¿Qué es lo que decían? Si todo el poder recae sobre una sola persona, es decir, sobre el rey, el poder corrompe a la persona. Es por eso que Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes establecía que debería haber una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el siglo XIX, nuevamente estos liberales dicen, tiene que haber una división de poderes. Ellos nos hablan acerca de la soberanía popular. ¿Qué es eso de la soberanía popular? Recuerda que los monarcas absolutistas, los conservadores que dicen, el rey gobierna por tradición, ¿verdad? El rey gobierna por derecho hereditario, ¿verdad? Pero estos liberales dicen, no, eso es mentira. Como que el rey gobierna porque él quiere o por tradición, no nada que ver. Quien le ha dado el poder al rey somos nosotros, el pueblo. Nosotros le hemos dado el poder para que él nos gobierne, siempre y cuando él respete nuestros derechos. Pero una vez que este monarca ha roto ese pacto que tuvo con nosotros y se volvió un hombre recontra déspota, recontra autoritario, que no respetó nuestros derechos naturales, entonces ese acuerdo que habíamos llegado entre el monarca y el pueblo se rompió. Y por lo tanto nosotros tenemos derechos a levantarnos en armas y sacar ese monarca y colocar al monarca que nosotros pensemos que es el correcto. Es por eso que se habla de una soberanía popular, la soberanía del pueblo. Te habla también acerca de la libertad individual. ¿Eso qué significa con la libertad individual? Lo que pasa es que el hombre es libre por naturaleza. El ser humano puede hacer lo que él desee, claro, siempre y cuando no perjudique a los demás. Es por eso que el ser humano tiene la libertad de elegir su trabajo, tiene la libertad de poder expresarse libremente, tiene libertad de prensa, tiene libertad de pensamiento, tiene libertad para poder organizarse políticamente porque el hombre es libre por naturaleza. Y eh, es por eso que este hombre, ¿no? Que es libre, puede elegir también a su monarca, quien lo pueda gobernar. Es más, el monarca dice que debe consultar al pueblo sus decisiones. Y si este monarca no puede preguntar al pueblo sus decisiones, lo tiene que hacer a través de sus representantes, es decir, a través del Congreso, a través del Parlamento. Igualdad jurídica, ¿eso qué significa, profesora? Los liberales establecen que todos somos iguales por naturaleza, todos.
Si antes existía una diferenciación de clases sociales en la cual la sociedad se dividía en estamentos, en la cual veíamos nosotros a la nobleza, al clero y el tercer estado, eso no debe existir, eso se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales, todos somos iguales ante la ley. Estamos hablando de un gobierno democrático, ¿no? Todos tenemos derechos. Y recuerda que en Francia eso va a suceder. Recuerda que con la Revolución Francesa se van a bajar a ese tipo de gobierno, se van a bajar a estos estamentos sociales y por lo tanto se va a establecer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la parte económica se establece o se defiende el librecambismo. ¿Qué es librecambismo, profesora? Los liberales sostienen que el Estado no debe intervenir en la economía, que la oferta y la demanda depende del mercado y por lo tanto cada individuo es libre para poder elegir en qué invertir, en qué juntar su dinero, su capital, qué empresa establecer. Y claro, ¿no? El precio se va a dar, depende cómo fluctúe pues el mercado. El Estado no puede intervenir de un momento a otro. El Estado no puede decir, oye, ¿sabes qué? Voy a proteger mi economía, aumento los aranceles. ¿Sabes qué? Voy a bajar mis aranceles. No, eso no puede ser. El Estado no debe intervenir en la economía. Esa es la propuesta de los liberales. Y recuerda que estos liberales, la gran mayoría, son grandes comerciantes, grandes burgueses. Es por eso que ellos defienden este principio económico. Y lo más importante, claro, es el respeto a la propiedad privada. Recuerda que estos liberales tienen propiedades. ¿Qué pasa si el rey, si el monarca no respeta? De un momento a otro te puede quitar tus propiedades. Es por eso que ellos dicen, no, un derecho natural es el respeto a la propiedad privada. Yo puedo criticar al monarca no le pueden gustar mis ideas, pero eso no significa que él me va a quitarme mis propiedades. Eso no significa que me va a tener que perseguir, porque nosotros somos libres y podemos expresarnos tranquilamente. Ese es el liberalismo, que es un tema que nosotros ya lo hemos estado viendo desde el siglo XVIII con la Ilustración. Y veamos el nacionalismo, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo, profesora? Cuando hablemos acerca de nacionalismo, primero tenemos que hablar acerca de una nación. ¿Qué es una nación? Es un conjunto de pueblos que comparten ciertas características étnicas, por ejemplo, las raciales, el idioma, compartimos territorio y también una historia en común. ¿Ok? Estamos ahí hablando de una nación, un conjunto de pueblos que tiene ciertas características comunes. Ahora, cuando hablamos acerca de nacionalismo es cuando una nación busca construir un estado propio. ¿Ya? Una nación busca construir un estado propio sustentándose en el derecho de la soberanía colectiva y también la autodeterminación política. ¿Eso qué significa, profesora? Que una nación, ¿qué es lo que busca? Ser un estado propio, tener su propio territorio y establecer el sistema de gobierno que ellos más crean convenientes. Y esto es promovido por una burguesía local. Ahora, hay dos tipos de nacionalismos. Hay un nacionalismo centrífugo y hay un nacionalismo centrípeto. ¿Qué significa con nacionalismo centrífugo? Es decir, hay una nación que siempre busca su independencia frente a otro estado más fuerte. Ese es el caso de la nación polaca que busca independizarse sobre el dominio ruso. Y hay otro tipo de nacionalismo llamado centrípeto, que busca la unión de diferentes pueblos con las mismas características. Ese es el caso, por ejemplo, de Italia y Alemania. ¿Cómo es eso, profesora? No entiendo. Lo que pasa es que Italia y Alemania se van a unificar tardíamente. Y antes Italia, lo que nosotros el día de hoy conocemos como la gotita itálica, antes todo eso no era Italia, sino que antes estaba conformado por 7 reinos: Piamonte, Cerdeña y otros más. A ver, déjame buscar por aquí una imagen para poder enseñarte, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a colocar, a ver, unificación italiana. A ver, vamos a ver esta imagen. Ah, mira, creo que esta imagen está bonita. Mm, a ver.
está, a ver, está de acá. Ahí está, mira. Antes, Italia, antes de lograr su unificación, Italia estaba dividido en varios reinos. Mira, el reino de las dos Sicilias, Toscana, eh, tenemos por acá Milán, aquí está Piamonte, Cerdeña, ¿no? Acá tú te das cuenta, hay varios, ¿no? Mira, el que está de verdecito, el que está sombra de color naranjita, naranja, ¿verdad? Eran diferentes pequeños reinos. Pero el rey de Piamonte, Cerdeña, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de unificar todo este territorio. ¿Y lo logra, profesora? Sí lo logra. Esto es el caso, por ejemplo, de Italia, pero también hay una unificación alemana. Mira, aquí está mejor la imagen. Mira, aquí está, mira. Unificación italiana, Piamonte, Toscana, San Marino, Reino de las dos Sicilias, Lombardía, Venecia. Y el rey de Piemonte Cerdeña logra la unificación italiana. Y lo mismo, ¿sabes qué? Va a pasar con la unificación alemana. Mira, esa es unificación italiana. ¿Y por qué está la alemana? Alemana. Mira, esta es la unificación alemana. ¿Ya? Antes, Alemania no existía como tal. Antes era un conjunto de 40 pequeños estados. Claro, pequeños 40 estados poderosos que se dedican al comercio, pero el rey de Prusia, Guillermo I, y su canciller Otto von Bismarck, ¿qué es lo que van a hacer? Unificar todo este territorio, todo este territorio. Lo unifica todo este territorio y esto se va a convertir en Alemania. Es decir, tienes a Prusia, a Sajonia y aquí pequeños estados poderosos. ¿Ok? Pero ya eso no lo vamos a tocar nosotros el día de hoy, ¿no? Pero de todas maneras quería que que tuvieras en cuenta, ¿ok? A ver, nos dice, nacionalismo y se considera que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones, ¿no? Y todo ello viene a ser una nación. Principios, nos dice, exaltación de la Profesor, patria. Dime, el te primer escucho. nacionalismo busca independizarse de otro más poderoso, dijo, ¿verdad? Sí. A ver, voy a anotarlo ahí para que no se pierda, ¿ya? A ver, déjame por acá, voy a abrir una pequeña pestaña. Vamos a abrir una, aquí está. Ah, espera, vamos a colocar por aquí para perdernos. Nacionalismo. Nacionalismo. ¿Ok? Ya, nacionalismo. A ver, es cuando una nación busca constituir un estado propio, ¿ok? Propio, ya, un estado propio. Tenemos tipos de nacionalismo, ¿verdad? Tipos de nacionalismo. Ya, vamos a colocar por aquí A. Tenemos un nacionalismo centrífugo, ya, en la cual, a ver, ejemplo, la nación polaca busca su autonomía frente a la rosa, ¿ok? Y tenemos la otra, que es un nacionalismo centrípeto, ¿cómo quiere?
No quiero avanzar. Un toquecito. Centrípeto. Ya, centrípeto. A ver. Ya, ok, ya. ¿Qué es un nacionalismo centrípeto, no? Los que buscan la unión, los que buscan la unión de los pueblos con características nacionales, características nacionales. Ya, aquí vamos a poner ejemplo, Italia y Alemania. Vale, ahí está. Profesora, disculpe, entonces nacionalismo centrífugo es que una nación se quiere liberar Quiere de ser libre e otra. independiente de otra, ajá. Mientras que el nacionalismo centrípeto busca la unión de pueblos con características nacionales, ¿no? Por ejemplo, Italia y Alemania. A ver, vamos a colocar por aquí la imagen, creo que por acá estaba, ¿verdad? Vamos a colocar, por ejemplo, copiar, vamos a colocar por aquí. Ahí está. Por ejemplo, la unificación alemana, ¿ya? En la unificación alemana, nosotros vamos a ver que el rey de Prusia, ¿no? Va a tratar de unir a todos estos territorios en uno solo, ¿no? ¿Por qué, profesora? Bueno, aparte, ¿no? La característica principal del nacionalismo es que buscan construir un propio Estado y claro, todos ellos, ¿qué les une a todos ellos? La historia, la tradición, la lengua y especialmente el comercio. Así que ellos buscan ser una sola nación, ¿ok? Mientras que el nacionalismo centrífugo es como centrífugo, es como que no quiero todo, ¿no? No quiero, solamente quiero unificar mi territorio, ¿no? Y ser independiente frente a otro pueblo mucho más fuerte que es Rusia. Ya, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, vamos a colocar todo. Ya, ahí está. Ok, ¿qué más nos dice? Exaltación de la patria, autodeterminación política y vinculado al romanticismo. Profesora, ¿qué tiene que ver el romanticismo? Lo que pasa es que el romanticismo exalta el sentimiento de pertenencia histórica y legendaria a una nación. Y es por eso que a través del romanticismo también se va a formar este lazo, ¿no? Este lazo entre diferentes pueblos. Y por último tenemos el socialismo. ¿Ya? Socialismo nos dice, considera injustas las relaciones sociales capitalistas y este socialismo se divide en dos, en el utópico y en el científico. A ver, recordemos nosotros a la propuesta de Carlos Marx. A ver, vamos a ver si puedo dibujar rápidamente la propuesta de Carlos Marx. ¿Okay? Vamos a ver. Mira, esta es la propuesta de Carlos Marx. A ver si lo hacemos rápido. Ahora, Carlos Marx nos habla de diferentes modos de producción. Salir muy bien que digamos, pero uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Ya. A ver, ¿qué vamos a colocar aquí? Las propuestas de Carlos Marx. Carlos Marx nos habla acerca de diferentes modos de producción. El primer modo de producción es comunidad primitiva.
primitiva. ¿Ok? Ese es el primer modo de producción. Acá lo vamos a colocar. Comunidad primitiva. ¿Ok? Ya, comunidad primitiva. Ya. Carlos Marx nos habla de un segundo modo de producción, que es el esclavismo. Esclavismo. Aquí está el esclavismo. Nos habla de un tercer modo de producción, feudalismo. 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 Este va para acá. Feudalismo. Nos habla acerca del capitalismo, justo lo que vamos a tocar el día de hoy. Capitalismo. Y por último, Carlos Marx nos habla acerca también del socialismo y comunismo, que no es lo mismo por si acaso, ¿ah? Aquí está el capitalismo y por acá vamos a colocar el comunismo. Comunismo. Listo. Caramba, déjame ver si. Comunismo. Ya. Ahora, profesora, ¿comunismo y socialismo es lo mismo? No. Acá te voy a poner socialismo ahorita, ¿ok? Socialismo. Socialismo. Vamos a colocar con otro colorcito para que no te vayas a equivocar. Aquí está. El socialismo viene a ser un tránsito. Un tránsito. Vamos a colocar por aquí. Listo. Ese es un tránsito. Ya. Ahora, todo estos términos que te he colocado, ya, se le conoce como modos de producción. ¿Ok? Modos de producción. Producción. Ya. Carlos Marx te habla de modos de producción. A ver, Carlos Marx te habla de modos de producción. Primer modo de producción, comunidad primitiva. Segundo modo de producción, esclavismo. Tercero, feudalismo. Cuarto, capitalismo. Y el quinto modo de producción viene a ser el comunismo. ¿Ok? Ahora, Carlos Marx te dice, en la comunidad primitiva, ¿ok? Es ahí donde aparece el hombre. Y por lo tanto, el hombre se tiene que enfrentar a la naturaleza. ¿Ok? Naturaleza. Es decir, este hombre está pasando por un proceso de hominización. Hombre que sobrevive a la naturaleza vive, hombre que no sobrevive simplemente muere. Pero cuando cambia todo ello, cuando aparecen las clases sociales, te dice, control C. Él te dice, el motor de la historia viene a ser la lucha de clases sociales. Es decir, en el esclavismo, en el segundo modo de producción, aparecen las clases sociales, te dice él. Es decir, dos clases sociales que se van a estar enfrentando constantemente. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, en el esclavismo tú vas a ver al amo versus el esclavo. El esclavo. Ahí tú ves dos clases sociales que se están enfrentando. Amo versus esclavo. ¿Ok? Ahora, en el feudalismo también vas a ver lo mismo, un enfrentamiento de clases sociales. Vas a ver el enfrentamiento entre el señor feudal que está explotando a quién, al siervo de la gleba, ¿no? Al siervo de la gleba. Ahí está, ¿no? Señor feudal versus siervo de la gleba. Y en el capitalismo también vas a ver lo mismo. Profesora, aquí hay dos clases sociales que se están enfrentando. Claro que sí. Vas a ver a la burguesía versus el proletariado. Proletariado. Ahí está.
burguesía versus proletariado. Y Carlos Marx critica a este sistema capitalista. Es más, él dice, el motor de la historia viene a ser la lucha de clases sociales. O si tú te das cuenta, no es que, oye, ¿sabes qué? En el esclavismo se enfrentó el amo y el esclavo y ahí se terminó la historia. No, nace una nueva realidad. En el feudalismo nuevamente hay un enfrentamiento entre estas dos clases sociales y nace otra nueva sociedad. En el capitalismo tenemos a la burguesía. Profesora, ¿quién es la burguesía? La burguesía son los grandes comerciantes, los grandes industriales, los dueños de las materias primas, los dueños de las fábricas. Y esta burguesía está explotando al proletario. Profesora, ¿quién es el proletario? Es el obrero consciente. Um, Es el, pro- es el, pro- es el proletario que se da cuenta que es explotado y por lo tanto que él quiere que cambie su vida. Y es por eso que Carlos Marx dice, en este sistema capitalista, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, porque en esta sociedad capitalista hay un pequeño grupo que viene a ser la burguesía que cada vez se enriquece y hay otro grupo que cada vez es más pobre y ese viene a ser el proletario, que le pagan una miseria, que le explotan a él y a su familia, a su esposa, a su hijo. ¿Y qué recibe a cambio? Nada, solamente miseria. Es por eso que este proletario se tiene que levantar en armas y esto tiene que terminar en una revolución. Mira, por acá hay imágenes, ya, a ver, vamos a ver por acá imágenes. Profesora, disculpe, Dime, es que la burguesía ahí también está incluida la baja burguesía en el capitalismo, ¿o? eh, especialmente la alta burguesía, especialmente la alta burguesía, ¿no? Los grandes empresarios. Mira, por ejemplo, acá hay una imagen muy bonita que siempre lo coloca, ¿no? ¿Qué es esta imagen, profesora? No lo observo bien. Miren esta imagen. A ver, vamos a pegarlo ya. Copio, a ver, copiamos por aquí, lo voy a pegar para que lo veas mejor. Esta es una de las tantas imágenes que siempre colocan, ¿no? ¿Qué es esto, profesora? No sé si tú te das cuenta, pero mira, acá tú ves a dos hombres que son burgueses, ¿ok? Por la manera de cómo se visten, ¿no? Su ropa, sus zapatos, ¿verdad? Ya. Es decir, son los dueños de las fábricas, ¿no? Pero por otro lado, yo veo, profesora, ¿qué es lo que están haciendo? Están exprimiendo, ¿verdad? Y a quien están exprimiendo es un obrero, mira, le están sacando todo su dinero, ¿no? Todo su dinero está cayendo ahí en esta especie de tazón, balde, ¿no? Tina. Pero acá hay otros hombres también tirados, mira, ¿no? Están muertos ya y desfallecidos. Y afuera hay otro hombre, es más, la muerte lo está empujando, dice, oh, toma, te toca a ti, ¿no? Así se representaba el sistema capitalista, ¿no? Así se representaba la explotación de este proletario. Y es por eso que Carlos Marx, en su obra llamada, ay, espérate, en su obra llamada eh, El Manifiesto Comunista, ¿ya? En el Manifiesto Comunista, Carlos Marx dice, ¿no? Y todos los proletarios del mundo unidos. Este proletario se tiene que levantar en armas contra este burgués. Y por lo tanto, en el socialismo se supone que este proletario gana y por lo tanto se va a establecer la dictadura del proletariado. Proletariado, ¿no? Profesora, ¿qué significa dictadura del proletariado? Es decir, ellos han llegado al poder mediante la fuerza. Ahí está. ¿Y eso qué significa, profesora? Que este socialista, este socialismo, este proletario que ha llegado al poder mediante la fuerza, eh, tiene que preparar el camino para el desarrollo de una nueva sociedad. Y esa sociedad viene a ser el comunismo. La URSS, por si acaso, nunca llegó a ser comunista. La URSS llegó a ser socialista. Se supone que en esta sociedad, ahora vamos a colocar por aquí, ¿ya? Se supone que en el comunismo no hay clases sociales. No hay clases, hay, no hay clases sociales. Y va a haber una abolición de la propiedad privada. Eso es lo que se busca en un sistema comunista, ¿ok? Esa es la propuesta de Carlos Marx. Ya, claro, lo he colocado aquí a grandes rasgos, ¿ok? A grandes rasgos. Ya, ahora sí. A ver, pasemos nuevamente. Lo voy a colocar todo. Aquí está, mira. La propuesta de Carlos Marx nos dice, el motor de la historia viene a ser la lucha de clases sociales. Plusvalía, esto ya ha sido pregunta de examen de admisión. Profesora, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es el
trabajo no remunerado por parte del patrón. No entiendo, profesora. Lo que pasa es que tú trabajas en una fábrica, ¿verdad? Y este dueño de la fábrica te tiene que pagar lo que corresponde, no a tu horario de trabajo, a tus horas de trabajo, pero él no te paga lo que tú realmente mereces. Él te paga una miseria. Y con esa miseria, a las justas, solamente te sirve para poder sobrevivir, a las justas para poder comprar tu comida del día a día. Es decir, tú no vas a amasar una fortuna como proletario. Tú jamás vas a poder reunir tu dinero, o vas a juntar tu dinero, o vas a poder de repente, eh, no sé, convertirlo en un capital, porque no te alcanza para nada. Es decir, este dueño de la fábrica lo que hace es quitarte realmente tu verdadero sueldo. Y como te está quitando tu verdadero sueldo, él cada vez se hace más rico, cada vez va a formar capital, cada vez va a invertir más, cada vez sus fábricas van a crecer más. ¿Y qué va a pasar contigo? Contigo nada, porque tú siempre vas a ser explotado. Ese viene a ser la plusvalía, ¿no? El trabajo no remunerado por parte del patrón. Es por eso que Carlos Marx propone una revolución armada y una dictadura del proletariado, y a su vez también supresión de la propiedad privada. Pero acá cuando hablamos de la propiedad privada tenemos que tener muy en cuenta a qué se refiere Carlos Marx. Porque si a mí me dicen, profesora, mi propiedad privada, ¿qué significa eso? Que si yo ahorita tengo mi casa de 3 pisos que me ha costado mucho esfuerzo para construirlo, ¿qué significa que me van a quitar mi propiedad privada y la voy a tener que compartir con mis vecinos? No me parece. ¿Qué significa? Que mi carro que yo me he comprado con tanto esfuerzo la voy a tener que compartir con mis vecinos porque ya no va a ser mi propiedad privada. A eso no se refiere Carlos Marx. Cuando él habla acerca de propiedad privada, se está refiriendo a los medios de producción. ¿Eso qué significa, profesora? A ver, supongamos ya, supongamos una minera, ¿ya? Una minera no puede ser dueño solamente 2 o 3 personas porque esa mina, ¿no? Puede beneficiar a toda la población y por lo tanto no puede ser propiedad privada de una sola persona. A eso se refiere con modos de producción. ¿Ya? No se refiere a mi casa, a tu casa, a tus muebles, a eso no. Se refiere a modos de, claro, ¿no? A modos de producción. Y también propone el comunismo. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí con respecto a la propuesta de Carlos Marx? ¿No? Ahí está, para que lo veas, lo tengas en cuenta. Y por acá tenemos el socialismo utópico, ¿no? Profesora, ¿qué significa utópico? Utópico significa irreal, significa falso. ¿Ya? No es que ellos se dijeran para ese entonces, ah, yo soy un socialista utópico, tú eres un socialista científico, no, sino que esto se va a dar con el tiempo. Con el tiempo tú vas a decir, ah, ya, mira, hay 2 tipos de socialistas, ¿no? El utópico nos propone, dice, reemplazar la propiedad privada, que es la generadora de la desigualdad social, por la propiedad colectiva, es decir, un trabajo colectivo. Ellos proponen también el cambio de sociedad, pero pacíficamente. Y ellos proponen una colaboración entre la burguesía y el proletariado. ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que los dos socialistas están en contra del sistema capitalista, pero el utópico es como que más suave, más light, ¿no? El socialista utópico dice, sí, estamos en contra del sistema capitalista, tiene que cambiar el sistema capitalista, pero bueno, no tiene que cambiar gradualmente, moderadamente, en la cual el proletario y el obrero tienen que trabajar juntos, en la cual el burgués no le tiene que explotar al proletario. Pero eso nunca se va a ver, pues eso no se va a dar a la realidad, eso es falso. Porque si este burgués quiere ser cada vez más rico, quiere ser cada vez más poderoso, quiere tener mucho más poder, le va a tener que explotar, pues. Es decir, no se da en la realidad. Pero en cambio, lo que propone Carlos Marx dice, estas 2 clases sociales son inconciliables. ¿Cómo que los dos van a trabajar juntos? No, nada que ver. Hey, proletario, a ti te explotan, levántate en armas, toma el poder mediante la fuerza, cambia tu situación económica, establece un nuevo sistema de gobierno donde te beneficie a ti y a los tuyos. Eso es lo que dice Carlos Marx. Por eso te dice, no, cambio eh, a través de un cambio radical, a través de una revolución. Por ejemplo, a ver, te cuento el caso de los socialistas utópicos. Dice que había un socialista utópico que
quería pues no un cambio moderado. Y por lo tanto, él en su empresa, en su fábrica, va a establecer que sus trabajadores ganen más dinero, pero con menos horas de trabajo. Obvio que la mayoría de la gente va a querer trabajar ahí, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que dentro de esa fábrica se van a vender productos de primera necesidad solamente para los trabajadores de esa fábrica y a un bajo costo. Yo, si soy trabajador, me conviene, ¿verdad? Encima me pagan más, menos horas, encima venden productos mucho más baratos. Yo voy a estar happy, feliz. Es más, hasta me van a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear una guardería para tus hijos. Mientras tú trabajes, ya no te vas a preocupar por cómo estarán mis hijos porque ahí te la van a cuidar. Y ese dinero que ellos han, a ver, van a vender productos y con ese dinero que ellos han logrado acumular, después lo van a dividir entre todos los trabajadores en partes iguales. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la fábrica de aquí a de aquí un cuanto, no sé, de aquí un pequeño tiempo? ¿Tú crees que el empresario de esa fábrica va a crecer económicamente o se va a ir a la ruina? Se va a ir a la ruina. Se va a ir a la ruina, ¿verdad? Eso va a pasar, se va a ir a la ruina. Y es lógico que se vaya a la ruina, ¿no? ¿Verdad? Se supone que si tú pones una empresa es porque quieres que te vaya bien, ¿verdad? Es por eso que este socialismo utópico no funciona. Suena bonito, sí, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que llevarnos bien, proletario y burgués, pero no se da en la realidad. Es por Prof- eso que, dime, Profesora, dime. ¿el socialismo científico entonces es el comunismo en sí o es algo teórico? No, lo que pasa es que Carlos Marx propone, es una ideología, pensamiento, es su propuesta. El socialismo es su propuesta, ¿no? El sistema comunista también es su propuesta, pero nunca se llevó a la realidad. Lo único que se llevó a la realidad es la propuesta del socialismo, ¿no? Aquí mira, porque la URSS, nosotros cuando lleguemos al tema ya de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, nosotros vamos a ver que en la URSS Lenin establece un sistema socialista, hay una dictadura del proletariado. Y la idea era de que la URSS se convierta en comunista, pero ¿sabes qué? Nunca se logró consolidar. Simplemente se quedó aquí, en socialista. Cuando nosotros toquemos el tema de Revolución Rusa, van a decir, no, es el primer estado socialista de la historia. Y ahí queda. No comunista, socialista. Lo que pasa es que el día de hoy a veces los términos lo emplean mal. Por ejemplo, yo he escuchado ahora decir China comunista, pero China el día de hoy no tiene nada de comunista, China es recontra capitalista, ¿no? Pero algunos lo llaman China comunista. No, no, China comunista porque es rojita, que su hoz y el martillo, no, no tiene nada que ver. Su modelo económico de China es recontra liberal, al igual que Estados Unidos. ¿No? Ese es el pequeño problema, que los términos lo emplean mal. A ver, sigamos entonces. Ahí está el socialismo utópico y científico. Y por acá tenemos otra ideología que viene a ser el anarquismo. ¿Qué nos dice el anarquismo? Promueve todo tipo de eliminación del Estado, considerando la absoluta libertad de cada individuo. Es decir, los anarquistas están en contra de todo tipo de autoridad, en contra del Estado, de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, en contra de toda institución. Profesora, entonces, ¿cómo solucionan los problemas? Bueno, si hay un problema que solucionar, entonces se hace un llamado a todas las comunidades y ven la manera de cómo solucionar el problema. Pero ellos están en contra de Dios, la patria, la ley, solamente ellos pueden solucionar el problema a través de reuniones, trabajos, en fin, lo que la comunidad pueda decidir. Y por acá veamos las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿ya? XIX. ¿Qué es eso, profesora? A ver, para poder entender estas revoluciones liberales, tenemos que recordar nuevamente la Revolución Francesa, ¿ok? Profesora, en la Revolución Francesa estaba dividida en cuántos periodos? Tres, ¿verdad? Una monarquía, una república y un imperio con Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Ya. Recuerda que Napoleón Bonaparte eh, expandió su territorio,
pero también Napoleón Bonaparte va a ser derrotado en la batalla de Waterloo. Y una vez que Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo, en Europa se reunieron todos los países europeos, ¿no? Es decir, Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Holanda, España, todos los países europeos se reunieron y ellos van a formar la Santa Alianza, ¿verdad? ¿Qué estableció la Santa Alianza? ¿No? Estableció que a partir de ese momento el mapa europeo tenía que ser cambiado, porque recuerda que cuando Napoleón tuvo mucho poder, empezó a apropiarse de territorios que no le correspondían. Entonces se crea la Santa Alianza, bueno, se establece el Congreso de Viena y también se establece la Santa Alianza. ¿Qué dice la Santa Alianza? La Santa Alianza establece que si en cualquier parte del territorio europeo nace nuevamente un movimiento liberal como pasó en Francia, todos estos países nuevamente se van a tener que reunir con su respectivo ejército y todos ellos juntos van a acabar con ese movimiento liberal que suceda en cualquier parte de Europa. En eso quedaron, ¿ok? ¿Eso qué significa, profesor? Entonces, ¿qué va a pasar con Francia? Lo que pasa es que en Francia, recuerda que Napoleón ya, eh, eh, ya lo sacaron del poder y por lo tanto estos países europeos van a decidir que en Francia nuevamente gobierne un monarca Borbón. ¿Y quién es ese monarca Borbón? Primero va a ser Luis XVIII y después va a ser Carlos X. A ver, vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar por aquí, a ver, para no perdernos. A ver, era la revolución, a ver, la revolución francesa, ¿verdad? Revolución francesa de 1789 a 1815. ¿Ok? Ya, esa es la revolución francesa. Después de la revolución francesa, hemos visto en Europa, eh, la formación del Congreso de Viena, y también la creación de la Santa Alianza, ¿verdad? Ya, la Santa Alianza. Ya. ¿Y qué va a pasar, profesora? Ya. ¿Qué establecieron para Francia? ¿Ya? ¿Qué establecieron para Francia? Se estableció, ¿ya? Que nuevamente iba a ser gobernada por los Borbones. Francia gobernada después de Napoleón, no, a ver, Francia, a ver, Francia, a ver. Francia gobernada después Napoleón, Francia gobernada después Napoleón por los Borbones. Ya. ¿Y quiénes son esos Borbones? Primero es Luis XVIII, y después es Carlos X. Ya, Carlos X. Carlos X. En la separata solamente nos han colocado a Carlos X. Es más, en la separata ya no nos colocan a Luis XVIII, ¿ya? Pero en realidad los dos van a gobernar, ¿ya? ¿Por qué, profesora? A ver, te explico. Es más, profesora, ¿quién es Luis XVIII y quién es Carlos X? No los conozco, profesora. Luis XVIII es hermano de Luis XVI y Carlos X también pues es hermano de Luis XVI. Profesora, ¿quién es Luis XVI? El que lo llevaron a la guillotina, pues, el esposo de María Antonieta, ¿no? Tú sabes que en pleno contexto de la Revolución Francesa, a él lo encontraron culpable y lo mandaron a la guillotina. Y después encontraron culpable también a María Antonieta y a sus hijos y a todos los mandaron a la guillotina. Pero resulta que los hermanos de Luis XVI lograron escapar a Inglaterra. Y después de pasar todo este problema con Napoleón y terminar con la revolución,
esta coalición europea dijo, bueno, ya terminamos con Napoleón y por lo tanto en Francia nuevamente van a gobernar la dinastía de los Borbones de manera absolutista. Y es por eso que llaman al hermano, llaman primero a Luis XVIII y después de Luis XVIII van a llamar a Carlos X. ¿Ok? A Carlos X. A ver, vamos a cortar por aquí. A ver, revoluciones. Para que no te pierdas, vamos a colocar los años, ¿ok? Aquí está. A ver, vamos a colocar a Luis, a ver, Luis XVIII, ya, Luis XVIII que va a gobernar, vamos a colocar los años de 1814 a 1824, ¿ok? Ahí está. A ver, cuando gobierna Luis XVIII, él va a gobernar de manera moderada. Luis XVIII sabe que la población en Francia recién ha pasado por una revolución francesa que ha durado mucho tiempo. El pueblo ha salido a las calles, ha mandado al rey a la guillotina, la burguesía ha logrado tomar el poder político, ¿verdad? Y es por eso que ahora que ha regresado nuevamente la calma y que ha sido derrotado Napoleón Bonaparte, Luis XVIII es un hombre muy astuto. Él dice, si bien a mí si bien estas monarquías europeas me están respaldando y me han dado la corona para gobernar en Francia, yo no puedo gobernar de manera absolutista. ¿Por qué no? Porque yo no le puedo quitar los derechos que este pueblo francés lo ha ido ganando en el transcurso de esta época. Porque si yo tomo el poder y me vuelvo un hombre recontra autoritario, el pueblo nuevamente se puede levantar en armas y me puede sacar a mí del poder. Es por eso que Luis XVIII, él gobierna de manera moderada, ¿ok? Gobierna de manera moderada. Y es por eso que intenta mantener una convivencia con los liberales en el Parlamento, permite también la libertad de prensa, aunque también dentro de su gobierno se produce la Revolución Blanca, ¿no? ¿Eso qué significa, profesora? Que muchos de estos conservadores van a empezar a perseguir a los liberales y él no va a hacer nada para evitarlo. ¿Ya? No va a hacer nada. Es decir, van a atacar a los que seguían a Napoleón Bonaparte, a los revolucionarios, pero él no va a hacer nada. Eh, hasta que él muere, ¿no? Él muere y deja el poder. Y cuando él deja el poder, quien toma el poder ahora es su hermano, y su hermano es Carlos X, y se convierte en el próximo rey de Francia. Y él va a gobernar de 1824 a 1830, ¿ok? 1830. Pero ¿sabes qué? La diferencia entre Luis XVIII y Carlos X es que Carlos X dice, yo soy un monarca absolutista. Yo no voy a tener pues contemplación con con los liberales. No, nada que ver. Y por lo tanto, yo me voy a imponer. Si estos liberales se encuentran en el Congreso y tienen derechos, yo les voy a quitar ese derecho. Es más, yo voy a cerrar el Congreso, yo voy a manejar el Congreso. Y durante el gobierno de Carlos X, él va a favorecer directamente a todos los sectores de la nobleza y el clero. Ya vamos a colocar aquí Carlos y Carlos X. Ya, a ver, defendió a la nobleza, y al clero, ya, y al clero. Como profesora, por ejemplo, esta burguesía, con la Revolución Francesa, muchos de ellos empezaron a comprar tierras, ¿no? Porque el Estado los estaba vendiendo. Pero esas tierras, en plena Revolución Francesa, le fueron confiscadas a muchos nobles. Así que muchos nobles se quedaron sin tierras. Pero ahora en el gobierno de Carlos X, Carlos X dice, hey, burgueses, ustedes que compraron esas tierras van a pagar una indemnización a esta nobleza. Y si tú no le pagas una indemnización, entonces pues te voy a confiscar tus cuentas bancarias. Y por lo tanto también va a salir en defensa de la Iglesia Católica.
si tú criticas a la iglesia, inmediatamente pues se te va a abrir un proceso. Es decir, Carlos X está defendiendo a la nobleza y al clero, ¿no? Y eso lo va a hacer en todo su gobierno. Lo va a hacer en todo su gobierno, va a tratar de restaurar totalmente el absolutismo, aunque de forma democrática, pero la gente ya no lo va a querer. A ver, mira, aquí está. Regresemos. ¿Qué nos dice? A ver, revoluciones liberales del siglo XIX, a ver, veamos, nos dice, es un proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo en oposición al sistema conservador. Revolución de 1830. ¿Por qué se da la revolución? ¿Quién está gobernando en Francia? Carlos X, ¿verdad? Carlos X está gobernando, pero justo cuando él está gobernando, estalla una revolución. ¿Por qué, profesora? Porque recuerda que Carlos X quiere establecer una monarquía absolutista. Recuerda que Carlos X no respeta a los liberales. Es más, una de las causas de esta revolución de 1830 son las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Qué son las ordenanzas, profesora? ¿No? ¿Qué nos dice? Censuró a la prensa, la Cámara de Diputados y se limitó el derecho al voto. Es decir, que de esa manera está atacando a los liberales en el Congreso, en el Parlamento. Y es por eso que esta alta burguesía se va a levantar en armas, va a ser apoyado por la población. Y es por eso que la gente sale a las calles 3 días seguidos, nos dice 3 gloriosas jornadas, 27, 28 y 29 de julio, y por lo tanto van a tomar las armas y van a estar en contra de ese monarca que quiere imponerse mediante la fuerza y que no respeta los derechos del hombre. Y como el pueblo ya sabe pelear, el pueblo ha salido a las calles. ¿Y qué pasa con él, profesora? Es papa, se va. Mira esa imagen está bien bonita, ¿no? Profesora, yo qué veo en esa imagen, mira, ahí tienes a 3 clases sociales. Tienes al burgués, mira, el burgués empuñando las armas. Tienes al obrero con un sable. Tienes al estudiante con las armas. Y por acá, profesora, yo veo una mujer desnuda. Mira, su ropa está rasgada. Yo veo sus boobies, ¿verdad? ¿Quién es ella? Esta mujer representa Francia, representa la libertad. Es decir, a Francia nuevamente la han estado violando, han estado abusando de ella y por lo tanto ella no va a permitir eso. Y es por eso que se le va a levantar con la bandera a luchar por la nación, a luchar por la libertad. Es por eso que en esta revolución de 1830, quien sale del poder es Carlos X. Tuvo que escapar, se tuvo que ir a Inglaterra. ¿Y qué pasa, profesora, cuando se va Carlos X? Consecuencia, dice, Carlos X fue derrocado y se implantó una monarquía constitucional, siendo proclamado Luis Felipe I como nuevo rey en Francia. Pero Luis Felipe I ya él no va a querer ser pues un monarca absolutista, sino que él va a ser conocido como el rey burgués. Es más, la burguesía lo elige y la burguesía dice, yo estoy de acuerdo contigo, Luis Felipe I. Y él decía, claro que sí, hay que establecer una monarquía constitucional. Yo respeto el derecho de todos ustedes. Y Luis Felipe I va a gobernar de 1830 hasta 1848, cuando vuelve a estallar una revolución. A ver, vamos a retroceder por aquí. Aquí está, ¿no? A ver, aquí está Francia, gobernada después de Napoleón por los Borbones 18, Carlos X. Y por acá, a ver, estalló revolución, la revolución de 1830. ¿Ok? 1830. Carlos X es derrocado y sube al poder Luis Felipe I, más conocido como el rey burgués. ¿Ok? El rey burgués. ¿Y cuánto tiempo va a gobernar Luis Felipe I? Él va a gobernar de 1830 a 1848. ¿Ok? Ahí está. Ese es el rey burgués. Rey burgués.
El rey burgués. Ah, ok. Profesora, y acá me han colocado ahora, pues, ¿no? Causas de la Revolución del 48, ¿no? ¿Qué pasó, profesora? A ver, te hablo un poquito acerca del rey burgués, ¿ok? Como te estaba diciendo, Luis Felipe I es el rey burgués, la gente acepta su gobierno, y él en un primer momento va a gobernar, pero a favor de la alta burguesía, pero va a discriminar a la clase media y también a los obreros. Pero ¿sabes qué? Esta clase media exige derechos. Esta clase media, estos obreros exigen derechos. Por ejemplo, estos obreros influenciados por el socialismo están buscando cada vez medidas más radicales. Es decir, ellos están buscando mejoras salariales y también el voto universal. Y la clase burguesa también, ¿no? Busca mayores derechos políticos. Pero ¿sabes qué? Ambos sectores van a ser perjudicados porque Luis Felipe I solamente trabaja a favor de la alta burguesía, es decir, a favor de los grandes comerciantes, de los grandes banqueros. Es más, con el paso de los años, Luis Felipe I, el rey burgués, está tratando de establecer una monarquía hereditaria, ¿no? ¿Qué es eso, profesora? ¿No? Se supone que a él lo ha colocado el pueblo en el poder y el pueblo puede sacar ese monarca y colocar a otro monarca que ellos crean conveniente. Pero a Luis Felipe I le está gustando el poder y él se quiere quedar hereditariamente. Es más, quiere establecer a su hijo como el próximo rey en Francia. Es por eso que la población está en contra. Ellos decían, nosotros no queremos pues una monarquía, nosotros queremos establecer una república, un nuevo sistema de gobierno. Y es por eso que aumentan los reclamos políticos, es por eso que la gente sale constantemente a las calles a protestar. Y para mala suerte de Luis Felipe I, para 1845 se produce una grave crisis económica en Francia. Las tierras no producen, empiezan a escasear los productos, los precios empiezan a subir. Y es por eso que la gente está en las calles haciendo huelgas, hay quiebra de empresas, hay paro masivo y hay un malestar generalizado, generalizado. Es por eso que el rey, para evitar que la gente siga saliendo a las calles, él va a establecer, por ejemplo, los banquetes públicos, prohibición de los banquetes públicos. No, profesora, ¿cómo que banquetes públicos? Si usted me habla acerca de un banquete, yo me imagino pues inmediatamente la gente va a un banquete a comer, no sé, a tomar, a conversar, ¿verdad? Pero mayormente estos banquetes públicos eran reuniones políticas donde la gente se reunía para debatir acerca de política, para ver si el gobierno que ellos tenían era correcto, era adecuado, o de repente tenía mucho poder el rey, o sabes que ya no da más el rey, hay que sacarlo, hay que colocar otro rey. Y es por eso que el rey dijo, ah, no, no, esta gente se está reuniendo para planear sacarme a mí del poder, y es por eso que está prohibido los banquetes públicos. Pero ya era demasiado tarde, o ya la gente estaba muy politizada, ya la gente salía a las calles, ya la gente marchaba y Felipe frente a ello ya no podía hacer nada, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí tienes las causas, ¿no? Faltas de reformas, la miseria del proletariado que no tiene con qué comer, la crisis de las patatas. La gente decía, ya no queremos a ese rey burgués, ese rey burgués que se ha vuelto un hombre recontra autoritario, ese rey burgués que no quiere el establecimiento de una república, sino que quiere establecer un gobierno, una monarquía hereditaria. Ya no lo queremos. Y es por eso que el pueblo nuevamente sale a las calles y lo saca. Ya, lo sacaron. Él tuvo que irse nada más. Caída de Luis Felipe I, ¿no? Se fue. Y profesora, ¿qué pasa cuando él se fue? Se va a establecer un gobierno provisional. Ahí nos han colocado, dice, establecimiento de un gobierno provisional que cayó también tras las jornadas de junio. Profesora, ¿qué pasó con este gobierno provisional? Lo que pasa es que cuando Felipe I se va, se establece un gobierno provisional de burgueses, republicanos y también de obreros. Y por lo tanto, ellos van a establecer
una serie de medidas para calmar al pueblo. Por ejemplo, se va a establecer un sufragio universal masculino, se va a eliminar la pena de muerte, se va a establecer la libertad de prensa, la libertad de huelga, la abolición de la esclavitud en los dominios coloniales, ¿no? Hay toda una serie de reformas de derechos que va a establecer el gobierno provisional. Pero ¿sabes qué? El pueblo obrero no estaba tan feliz. No decía, bueno, está bien, ¿no? Todas estas reformas se están dando para mejora de la sociedad, me parece bien, pero hay algo que no se está dando. Nosotros queremos menos horas de trabajo y queremos mejores salarios. Y es por eso que ellos salen constantemente a las calles a reclamar. Y este nuevo gobierno provisional no, no le da lo que pide el pueblo. Y es por eso que al no darle menos horas de trabajo y más salario, entonces pues no se produce todo un enfrentamiento. Es decir, el gobierno provisionario empieza pues a maltratar a la población y eso termina pues en en una rebelión popular. Y este gobierno provisional va a tener que caer. Cae el gobierno provisional. ¿Y ahora qué va a pasar, profesora? La alta dirigencia decía, mira, el pueblo se ha bajado este gobierno provisional. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quiere el pueblo? Una república. Hay que darle una república. Hay que darle un presidente. Y por lo tanto, ¿sabes a quién van a llamar? Al sobrino de Napoleón Bonaparte. La gente en Francia recordaba a Napoleón. Napoleón, nuestro libertador. Queremos un hombre similar a él. Y consiguieron a su sobrino. Ah, él es el sobrino de Napoleón, entonces es igual que Napoleón. Así que llamaron a Napoleón a su sobrino, llamaron al sobrino de Napoleón Bonaparte, a Luis Bonaparte. Él se va a presentar en las elecciones en Francia y por lo tanto él va a ser electo como presidente de Francia, ¿no? Él es el nuevo presidente de la Segunda República Francesa, porque recuerda que la Primera República se da en pleno contexto de la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó, profesora? Bueno, de ser presidente, Luis Bonaparte se convirtió a ser emperador. Mira, justo acá tienes la imagen de Napoleón. Él es conocido como Napoleón III, ¿no? Él es el sobrino Luis Bonaparte, pero cuando se declara él emperador, es conocido como Napoleón III. Cuando Napoleón III llega al poder, Napoleón III, pues, en un primer momento, dime, por ahí creo que alguien prendió el audio o se equivocaron de repente. Creo que se equivocaron, ¿verdad? Ya. A ver, veamos, nos dice, consecuencias. Ya. Consecuencias, caída de la monarquía constitucional, desarrollo de la Segunda República. Luis Napoleón, mediante un golpe, se proclamó emperador y estableció el Segundo Imperio. Y por lo tanto, nos dice, va a haber una propagación de la revolución por toda Europa. ¿Cómo es eso, profesora? Lo que pasa es que estas dos revoluciones que estallan en Francia en 1830 y en 1848 va a causar una gran conmoción en diferentes partes de Europa. Es decir, en diferentes partes de Europa van a decir, oye, si Francia nuevamente se ha levantado en armas contra ese sistema de gobierno, ¿por qué nosotros no? Y también vamos a ver esa misma réplica en diferentes territorios. Pero antes yo quería hablarte un poquito acerca de Napoleón III. ¿Por qué es importante Napoleón III para Francia? Lo que pasa es que Napoleón III, cuando llega al poder, en un primer momento, él es apoyado por la alta burguesía y beneficia a la alta burguesía. Es decir, él apoya a la alta burguesía, apoya al ejército, apoya también a la iglesia y él va a establecer una estabilidad política dentro de Francia. Y él es quien va a desarrollar una industria ferroviaria muy fuerte en Francia. Es decir, con Napoleón hay una estabilidad política, hay una estabilidad económica, hay una estabilidad diplomática y esto va a generar va a generar el apoyo de toda la población hacia su gobierno, ¿ok? A pesar de ser un gobierno autoritario. Pero después el gobierno de Napoleón
se va a volver pues menos dictatorial. Y por lo tanto, para los años de 1860 y 1870, él va a establecer algunas reformas liberales. ¿Eso qué significa, profesora? Va a darle algunos derechos al pueblo para que puedan expresarse libremente, pero también Francia va a empezar a expandirse territorialmente. Por ejemplo, Napoleón está gobernando en pleno contexto cuando Alemania está tratando de unificarse. Napoleón decía, ah, no, eso es peligroso. Ya de por sí, mis pequeños vecinos, que son como 39 estados, entre ellos está el rey de Prusia, me he enterado que el rey de Prusia quiere unificar todo ese territorio y convertirlo en una sola nación. Y eso a mí no me conviene, porque ya de por sí son poderosos económicamente. Imagínate una gran nación. Y es por eso que Napoleón estuvo en contra de la unificación alemana. Es más, va a haber un enfrentamiento entre Napoleón versus el rey de Prusia. ¿Y qué pasó, profesora? Em, Napoleón va a perder. Y cuando Napoleón pierde frente a Alemania, Alemania le va a quitar Alsacia y Lorena a Francia. Esa es la parte negativa. Pero también Napoleón está gobernando en pleno contexto cuando se produce la unificación italiana. Cuando el rey de Piamonte Cerdeña está realizando la unificación de toda la botita, le dice a Napoleón, Napoleón, ayúdame. Y Napoleón le ayuda. Y al ayudarle a Italia, Napoleón recibe territorios por parte de Italia. No, eso es lo positivo con Italia, pero con Alemania es todo lo negativo. Y cuando Napoleón pierde con Alemania, Napoleón tuvo que renunciar y tuvo que retirarse por la pérdida que tuvo frente a Prusia. Y ahí tienes a Napoleón. A ver, chicos, veamos Segunda Revolución Industrial. Profesora, disculpe, eso de que Napoleón se retiró, ¿cómo? Eso es parte de que, o sea, dio el segundo gol. O sea, es después de eso, de las consecuencias y eso. O A ver, lo que pasa es que te dije ya, Napoleón tomó el poder, ¿verdad? Ya. Ojo, estamos hablando de Napoleón III, ¿ah? Napoleón III, o sea, del Luis sobrino de, Bonaparte, ¿no? claro, de Luis Ya, Bonaparte, ok. ¿no? Porque recuerda que el otro Napoleón de la Revolución Francesa ya está muerto ya. Ya estamos Ujú. hablando del sobrino. Ya. Lo que pasa es que con Napoleón III, Francia se convierte en una potencia también. Bueno, es la segunda potencia, porque la primera potencia es Inglaterra, segunda potencia es Francia y la tercera potencia es la que van a ser más adelante, que viene a ser Alemania. Francia está muy bien económicamente. Cuando Napoleón está gobernando, él apoya a la unificación italiana y a cambio de ello gana prestigio, gana tierras. Eso es positivo para Francia. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando Napoleón está en contra de la unificación alemana, porque Prusia le da duro a Napoleón, lo derrota. Y tú sabes que en una guerra, si tú pierdes, el pueblo lo ve mal, ¿verdad? Y por lo tanto, y es más, Napoleón al perder le quitan territorios y es por eso que la población le dice, sabes que Napoleón, muchas gracias, pero ya no te queremos como gobernante. Y él tuvo que simplemente retirarse. Perdió enfrentándose a Prusia, A Prusia en la unificación alemana. ok, y perdió territorios y por eso el Perdió pueblo lo territorio, sacó, ¿no? claro. Y bueno, dijo que también Napoleón III había quitado Alsacia y Lorena a Italia, o... No, 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 no. Alemania le quitó Alsacia y Lorena a Francia. Recuerda que Napoleón Ah, ya. III es francés. Y es por eso que el pueblo está molesto, ¿no? Mira, encima pierden y encima nos quitan territorio. Ya, Ah, a ver. pero, o sea, como Italia le quita Alsacia y No, no, Lorena no, a no. Alemania. Eh, Prusia, ya Prusia, que es el líder de la revolución alemana, y Ujú. al derrotar a Napoleón Bonaparte, le quita territorios a Francia, que es Alsacia y Lorena. Ah, ya, claro, sí, sí, entiendo. Ya, ok, ok. Muchas gracias, Ya, a ver, profesora. ya. A ver, pasemos a la segunda revolución industrial. A ver, la primera ya lo hemos visto nosotros antes, ¿verdad? Nos dice. Concepto, a ver, es la segunda etapa del proceso de industrialización.
así como también la expansión del trabajo mecanizado y el enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados. Fuentes de energía, tenemos el petróleo y la electricidad, ¿verdad? El petróleo, el oro negro que se encuentra especialmente en Estados Unidos y también en Rusia, y la electricidad, helada electricidad, que a partir de esta nueva fuente de energía, grandes maquinarias van a empezar a moverse, a producir, ¿verdad? Recuerda que en la primera revolución industrial, quien sobresale es Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra. Y teníamos otras fuentes de energía, ¿verdad? Pero ahora tenemos el petróleo y la electricidad. A ver, características nos dicen. Hay un desarrollo científico, tecnológico en las industrias. ¿Y hegemónica de quién? Hegemonía económico-tecnológica de Estados Unidos y Alemania siendo reemplazada por Gran Bretaña. ¿Por qué, profesora? No entiendo. A ver, algunos alumnos me dicen, profesora, ¿por qué Inglaterra no lidera la segunda revolución industrial? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó? ¿Ya? Porque Gran Bretaña sí dirigió la primera, pero en la segunda es Estados Unidos y Alemania, ¿no? ¿Por qué? Ya, te comento. Lo que pasa es que después de la reunificación alemana, ya cuando se logró unificar a toda Alemania, cuando nace Alemania como tal, quien está gobernando, quien es el nuevo rey de Alemania, es Guillermo I. Y tienes ahí a su canciller Otto von Bismarck. Y por lo tanto ellos dijeron, ya nos consolidamos como un nuevo Estado. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos ser una potencia. Necesitamos mercados, necesitamos colonias, necesitamos abrirnos económicamente, necesitamos industrializarnos. Y es por eso que ellos, especialmente Otto von Bismarck, el canciller de hierro, va a llamar a todos los científicos de Alemania y les va a decir, al laboratorio se encierran y me tienen que inventar algo. ¿En qué invertimos? En la primera revolución industrial se invirtió en siderúrgica, pero especialmente en la industria textil. Pero ahora, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Seguir con lo mismo o cambiar? Y es por eso que ahora en Alemania estos científicos van a crear, van a inventar nuevas cosas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, ellos se van a enfocar más en la industria farmacéutica, en la industria química, en la industria militar, y ahí hay plata, ¿no? Ahí hay plata. Y al concentrarse en esas industrias, ellos van a crecer económicamente, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Ellos también se van a dar cuenta de algo. Ellos van a decir, en Inglaterra, cuando ellos lideraban la, la primera revolución industrial, ¿no? Porque en Inglaterra aparecieron las primeras fábricas, las primeras máquinas, pero también hubo la explotación del hombre por el hombre. Recuerda que cuando aparecen las primeras fábricas en Inglaterra, este proletario, ¿cuántas horas trabajaba? 16 horas, 17 horas. ¿Cuánto le pagaban? Una miseria. Eran explotados. Pero con el pasar de los años, estos obreros van a formar sindicatos, se van a organizar, van a ser influenciados por las doctrinas del socialismo científico o socialismo utópico o el anarquismo. Y por lo tanto van a salir a las calles, van a protestar, van a quemar de repente los medios de producción del dueño de la fábrica, ¿verdad? ¿verdad? Va a haber enfrentamientos, pares, en fin. ¿Y eso qué significa? Que es una pérdida económica para el dueño de la fábrica y también para el propio Estado inglés. Alemania está observando todo lo que pasó en Inglaterra. Alemania quiere convertirse en una potencia, pero dice, nosotros no podemos equivocarnos como lo hizo Inglaterra. Si nosotros, dentro de nuestro territorio, empezamos a explotar a nuestros trabajadores, también va a pasar lo mismo, que el trabajador va a salir a las calles, se va a organizar, va a haber paros, va a haber huelgas, una fábrica va a parar, eso significa pérdida económica, y es por eso que en Alemania ellos decidieron que los trabajadores tengan derechos, que se les pague eh, un salario bueno, ¿ya? Que no se los explote,
si este trabajador tiene que ir a trabajar un día domingo, que se le pague el doble por ese domingo que va a trabajar, que tenga derechos, que el Estado defienda los derechos de ese proletario alemán. Es por eso que en pocos años Alemania se convirtió en el líder de la segunda revolución industrial. ¿Y eso qué significa, profesora? Que estaba prácticamente alcanzando a Inglaterra. Cuando Inglaterra se dio cuenta ya era demasiado tarde. Quien estaba detrás de Inglaterra era Alemania. Es por eso que nos dice, ¿no? Acá hay una hegemonía económica tecnológica por parte de Estados Unidos y Alemania, y desplazaron a Gran Bretaña. Tenemos también sistemas científicos en la organización del trabajo. Tenemos la propuesta de Taylor y tenemos la propuesta de Henry Ford. Profesora, ¿cómo que Taylor y Ford? ¿Qué es eso? A ver, mira. ¿Quién es Taylor? Dice. El Taylorismo intentó aumentar la producción dividiéndola en etapas y reduciendo su tiempo, ¿no? ¿Cómo es eso, profesora? Lo que pasa es que si tú quieres aumentar tu producción, tú tienes que planificar tu producción. ¿Eso qué significa? Hay que aumentar la producción, pero dividiéndola en etapas. Es decir, yo, a ver, yo trabajador, ¿no? En una fábrica. Si a mí me pasan un trabajo y yo tengo que hacer el trabajo de cero hasta el final, me voy a demorar mucho tiempo. Es por eso que no es conveniente. Es por eso que en las fábricas dividen la producción. ¿Sabes qué, Vivian? Tú vas a hacer esta primera etapa. Tu compañero, la segunda etapa, tercera etapa, y cada uno de ellos ya sabe qué es lo que va a hacer. No vas a estar realizando varias funciones, solamente una función. Es decir, tú te vas a convertir como una especie de máquina. Tú apenas agarras la producción y empiezas a trabajar. Terminas, la pasas, te conviertes en una máquina, ¿no? ¿Y qué ganamos con eso? ¿No? Que tú te vuelves experto en tu trabajo y lo haces mucho más rápido. Y mucho más rápido es la producción en tiempo, ¿no? Reducimos el tiempo y tenemos una producción en serie. ¿Y qué dice Henry Ford? Acá dice, el Fordismo fue la producción en cadena, promoviendo la especialización, la reducción de costos y mejoras salariales para los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que ellos van a colocar una cadena de montaje, ¿no? ¿Cómo es eso, profesora? Es decir, a ver, por acá justo tenemos un pequeño video, vamos a tratar de colocarlo así chiquitito nada más. Ustedes cuando tengan tiempo traten de ver esta película que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que justo critica a esta sociedad capitalista explotadora. Ya mira, solo vamos a ver, no vamos a ver la película, solo quiero que veas la cadena ya. A ver, tiempos. Carambas. Mira, esta es una cadena de montaje. Ya, no te estoy pasando el audio porque solamente quiero que lo veas así algo rápido, ¿ok? En una cadena de montaje todos realizan un trabajo. A ver, mira, mira. Es una cadena de montaje. Uno hace una operación, el otro hace una operación y así sucesivamente. Esa es una cadena de montaje. ¿Ok? Eso es lo que propone Henry Ford, ¿no? Dice, en la producción, la cadena promoviendo la especialización, la reducción de costos, es decir, tú estás en un solo lugar, no te mueves, porque todo lo que tú vas a utilizar está ahí en tu cadena. Tú simplemente mueves la mano, mueves las manos, mueves las manos. Y claro, entre más rápido y más produzcas, hay mejores salariales para los trabajadores, ¿no? Es como que tu incentivo. ¿Qué industrias tenemos dentro de la segunda revolución industrial? La industria eléctrica. ¿Para qué sirve la electricidad, profesora? Para el alumbrado público. Es más, cuando aparecen por primera vez los primeros focos, los primeros alumbrados, la gente sorprendía. La gente salía en París y veía, wow, mira cómo alumbra, mira, ¿no? Todos felices y contentos, saliendo a pasear solamente para ver las lucecitas.
pero también hay fines industriales, claro, en las fábricas, ¿no? Tú en una fábrica textil, profesora, todas las máquinas están conectadas al este, están conectadas, pues no a la electricidad, porque si no tus máquinas no se mueven, no producen. Y también para medios de transporte. Por ejemplo, para aquí, en la segunda revolución industrial, es aquí donde aparece el tren eléctrico. Claro que el tren eléctrico en nuestro país apareció recién el siglo pasado, ¿verdad? Pero en Europa aparece para el siglo XIX. Aquí en el Perú aparece fines del siglo XX. Tardíamente llega a nuestro país. También tenemos la industria petrolera. ¿Por qué es importante el petróleo, profesora? Porque el petróleo, en los derivados del petróleo que viene a ser la gasolina, ¿sirve para qué? Sirve para poder mover maquinarias, profesora, ¿no? Por ejemplo, los carritos, ¿no? Por ejemplo, los inventos de Henry Ford, que viene a ser los primeros automóviles, o el Mercedes-Benz. Pero aquí la industria petrolera más importante estuvo bajo el dominio de Rockefeller. Mira, aquí está Rockefeller, tenemos acá una caricatura. Por eso ahora yo veo acá Rockefeller, ¿no? Acá la industria petrolera, pero también veo que en su mano está prácticamente cogiendo al Parlamento, Tesoro Público. Es decir, en esta caricatura tú puedes ver de que este hombre más rico maneja toda la economía de Estados Unidos y hace con Estados Unidos lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene poder. Industria farmacéutica. ¿Quién Profesora, destaca? Dime. profesora, disculpe, ¿en qué se diferencia el taylorismo con el fordismo? Eh, no casi mucho, ¿ah? Lo que plantean ambos es aumentar la producción. Henry Ford a través de las cadenas de montaje, ¿no? Las cadenas, ahí está la cadena, va pasando las herramientas y tú vas utilizando y vas armando tu producción. Y Taylor es que cada uno de estos maquinistas mm, sea especializado en su trabajo, ¿no? Esa es la diferencia de los dos. En realidad es lo mismo, ¿no? Solo que a Ford ponle pues no las cadenas de montaje, ¿no? Pero cada uno de ellos trata de cronometrar el tiempo de trabajo y que sea pues mucho más corto. Gracias, Ambos profesora. proponen lo mismo, ¿no? Pero ahí la única diferencia es en Ford con las cadenas de montaje. Son dos propuestas diferentes, pero no hay, en sí no, ambos buscan lo mismo. A ver, veamos, industria farmacéutica, la que sobresale es Alemania. Uy, Alemania es lo máximo. Recuerda que yo te dije que uno de los líderes de esta segunda revolución industrial es Alemania. Y Alemania quiere invertir en la industria farmacéutica. Es más, tú quieres negocio redondo, invierte en la industria farmacéutica. Tú en la industria farmacéutica no pierdes. ¿Cuándo has visto tú que una farmacia pierde? Tú a la farmacia le dices, oye señor, ya pues muy caro, 10 soles una pastilla, ya puedes bajar a 9 soles y un sol por el pasaje. No, tú pagas nada más, ¿verdad? Es más, tú acá en el Perú vas a ver pues que hay cadenas de farmacias que hasta llegan a acuerdos, hasta llegan a establecer el precio de los productos. Es más, aquí en el Perú creo que las pastillas son más caras que en otros países. Alemania destaca en industria farmacéutica, destaca los laboratorios Bayer y se difunde también las vacunas. También tenemos una industria automovilística. Aquí aparecen los primeros automóviles. Automóviles que funcionaban con motor de combustión, automóviles que funcionaban electricidad, automóviles que funcionaban eh, con motor de vapor también. Pero la gente decía, no, con motor de vapor, ¿para qué? Yo me subo y creo que yo más rápido camino, creo que voy más rápido que el carro. Lo que ellos decidieron era utilizar pues los carros de motor de combustión, que es lo que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Y estos carritos para que puedan avanzar, obvio que necesitan la gasolina. Y estos carritos para también avanzar necesitan pues sus llantas. Y esas llantas, ¿con qué se hacen? Con caucho. Y para ese entonces, uno de los países más que está produciendo caucho somos nosotros. Justo estamos en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, donde se produce el boom cauchero y estamos exportando el caucho para Europa, para estas llantas de estos carros.
El primer automóvil no se inicia con Henry Ford, se inicia con Carl Benz, ¿no? ¿Y quién es Carl Benz, profesora? Carl Benz es un alemán. Él inventó el primer carro. Y después tenemos a Henry Ford. Es más, Henry Ford era un técnico en ingeniería y él va a inventar su carro. Pero a diferencia de Henry Ford y de Carl Benz va a producir carros de alta gama. Pero Henry Ford va a producir carros mucho más baratos, mucho más económicos. Él decía, prefiero vender carros mucho más baratos a una gran cantidad de la población y tener ganancia, a diferencia de Carl Benz que hace carros para gente con plata, pero solamente logra vender pues pocos productos, ¿no? A la élite y gana menos, ¿no? Así que cada uno de ellos se va repartiendo pues el mercado. Es más, ¿no? Hasta el día de hoy yo sé que tú has escuchado hablar acerca de Mercedes-Benz, ¿no? ¿Quién es Mercedes-Benz? Como te estaba diciendo, el alemán Carl Benz es el quien producía carros de alta gama. Y uno de estos empresarios le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me produzcas 100 carros. Ya, ok, con tales medidas, ¿no? El modelo tal, ¿no? Pero quiero que pongas el nombre de mi hija a esa flota. Y él dijo, claro que sí, ¿qué nombre? Ah, mi hijita se llama Mercedes y por lo tanto le llamaron, pues, no, Mercedes-Benz. Tenemos también la industria del acero. Los hornos Bessemer, estos son los hornos Bessemer, permitió el aumento de la producción de acero, ¿no? Profesora, ¿para qué sirve el acero? Lo que pasa es que si tú comparas el acero con el hierro, el acero es un metal mucho más fuerte y con el acero tú puedes construir eh, grandes rascacielos, ¿no? Eso no significa que ellos van a dejar de utilizar el hierro, no, se sigue utilizando el hierro, ¿no? Pero como complemento, ¿no? Ya tienes al acero, que es un metal mucho más resistente. Puedes seguir construyendo rascacielos, puedes construir todo lo que tú quieras, rascacielos, puentes, la Torre Eiffel, armas, especialmente armas. Por ejemplo, tenemos los misiles hechos a base de acero, elaborados por los alemanes. A ver, vamos a ver. La industria, a ver, mira, la industria militar. Mira, a ver, segunda revolución industrial. Industria militar. ¿Dónde están los cañones? Aquí están. Mira estos cañones. Mire estos cañones Krupp. Ah, sí, sí. Estos cañones Krupp. Estos cañones Krupp, esta industria militar nace en Alemania, es dirigido por una familia de alemanes y por lo tanto ellos van a empezar a elaborar armas, cañones hechas a base de acero que van a ser utilizados en pleno contexto de la reunificación alemana y también en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. Y a su vez también muchas de estas armas van a ser vendidas a América. Es más, nosotros también vamos a utilizar estas armas cuando nos vamos a enfrentar con Chile, en la guerra con Chile. Así que la industria militar es muy fuerte en esta segunda revolución industrial. Ah, mira, por acá mejor utilizado, mira que está. Ah, mira, dice cañones utilizados en la guerra del Pacífico por Chile. A ver, consecuencias, profesora, de esta segunda revolución industrial. Hay una crisis económica en 1873 en los Estados Unidos, el Gran Pánico. Si bien esta crisis no nos explayamos bastante nosotros, pero ¿sabes qué? Esta se que parece muchísimo a la del crack del 29, ¿no? Por eso ahora, ¿por qué se dio el crack del 29? Sobre la especulación financiera, la sobreproducción, ¿verdad? Algo similar pasó en Estados Unidos en estos años. Aparecieron, dice, grandes monopolios industriales.
Lo que pasa es que, chicos, que tienes que tener en cuenta que en esta segunda revolución industrial el Estado no interviene en la economía y por lo tanto tú en estos países, ya sea de América y también de Europa, como están en pleno proceso de la segunda revolución industrial, ellos están produciendo, 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 produciendo y produciendo, ¿ya? Pero llega un momento en el cual producen tanto que no hay mercado que compre, ¿no? Y al no haber demanda de esos productos, ¿qué pasa con el precio de los productos? Tiende a caer. Y por lo tanto, las pequeñas fábricas quiebran, las medianas fábricas quiebran. Quienes las que van a poder sobrevivir son las grandes fábricas. Y por lo tanto, estas grandes fábricas, para poder sobrevivir, van a formar monopolios, van a formar cárteles, holding, trust. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, dos empresas grandotas para evitar enfrentarse, ¿qué van a decir? Oye, ¿sabes qué? Hay que dividirnos territorio. ¿Sabes qué? Ya tú te vas al norte, yo me voy al sur. O ¿sabes qué? Hay que fijar precio. Tú vendes a 10, yo vendo a 10 y por lo tanto ninguno de los dos pierde. Eso es lo que va a pasar en la segunda revolución industrial. Pero también tenemos que tener en cuenta que la población ha crecido. Hay buena alimentación, hay producción de productos, hay vacunas y eso evita la mortandad y es por eso que hay mucha población. Y por lo tanto, en Europa, como hay mucha población, los mismos gobiernos europeos lo que van a promover es que la población europea migre hacia otros territorios. ¿Por qué, profesora? Porque si la población europea sigue creciendo y si no hay trabajo y si no hay comida, puede causar rebeliones, enfrentamientos. Así que para evitar ello es mejor que se vayan a otros territorios a buscar trabajo. Y es por eso que van a migrar a América. Hay sobreproducción y búsqueda de nuevos mercados coloniales. Es decir, hay tanta producción, han producido mucho que, no, ya todo lo que produzco, ¿dónde lo vendo? No me queda de otra que en mis colonias, ¿verdad? Y es por eso que estos países europeos se van a dividir el continente africano y ahí tienen sus colonias. A ver, veamos imperialismo. ¿Qué hace el imperialismo? Es la fase superior del capitalismo. El capitalismo tiene tres fases. Mercantilismo, que viene a ser la acumulación de metales preciosos, el industrialismo, primera, segunda revolución industrial, y el imperialismo, que viene a ser la fase superior. En el imperialismo nos dice, a ver, hay una dominación política y económica de un estado industrial sobre otro menos desarrollado y alcanzó su apogeo durante el contexto de la segunda revolución industrial. ¿Eso qué significa, profesora? Que estos países imperialistas van a dominar a estados mucho más débiles. Características, hay un nuevo colonialismo. ¿Por qué nuevo, profesora? Porque el antiguo era pues cuando España en el siglo XVI dominó América, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando, perdón, del siglo XIX. Hay un nuevo colonialismo, es decir, estos países europeos van a dominar el continente africano y el continente asiático y se van a dividir territorios. Y por lo tanto va a haber una exportación de grandes capitales a esas zonas de influencia. Y es por eso que aparecen empresas multinacionales. Si bien estas empresas solamente se encontraban en Europa o se encontraban en Estados Unidos, ahora estas empresas van a encontrarse en diferentes partes del mundo. Causa económica, sobreproducción. Busca de mercados y materias primas. Política, ¿no? El gran prestigio internacional que tienen estos países europeos y también el control geopolítico de esos nuevos territorios. Ideológicas, ¿no? El nacionalismo. Nosotros como nación estamos creciendo económicamente y buscando la prosperidad de nuestros pueblos. El eurocentrismo, es decir, nosotros los europeos, cuando vamos a conquistar no, cuando nosotros vamos a llegar a esos territorios, como por ejemplo África y como por ejemplo Asia, nosotros vamos con el objetivo de llevar la civilización, porque esos pueblos son bárbaros. Y también, ¿no? Tenemos ahí otra causa ideológica, el darwinismo social, ¿no? Es decir, el más fuerte siempre se impone y el más débil tiene que adaptarse. Y claro, no van con con la, supuestamente, ¿no? Llegan a esos territorios para difundir el cristianismo, para enseñar a esos salvajes quién es Dios. Vamos a civilizarlos. Es más, nosotros estamos corriendo el riesgo, ¿no? de llevar esa doctrina evangelizadora a esos pueblos salvajes. Y en el
Y la causa social en realidad viene a ser, pues, ¿no? El aumento de la población, ¿no? Evitar que la gente de Europa salga de sus territorios para evitar futuras rebeliones. En esta conferencia de Berlín, este es el canciller Otto von Bismarck. Él es el artífice de la conferencia de Berlín. ¿Y qué es lo que hacen en esta conferencia, profesora? Llaman a todos los países europeos y por lo tanto, mira, se divide en el continente africano. En ese mapita tú puedes observar cómo se dividieron, mira, lo que está de amarillito para España, lo de verdecito para Italia, ¿no? Y cada uno de estos países europeos se dividieron en el continente africano. Primera potencia mundial, profesora, en Inglaterra con la reina Victoria. Segunda potencia, Francia con Napoleón III, ¿no? Y por acá tienes claro cada uno de sus colonias. Y la tercera potencia es Alemania, con el rey Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck. Por acá tienes imágenes de cómo la civilización llega, ¿no? a estos territorios olvidados, ¿no? Como por ejemplo el continente africano. Y por acá tenemos el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Oh, se da la Primera Guerra Mundial, profesora? Dime. no, disculpe, es que intenté preguntárselo antes, pero bueno, es que es sobre la gran migración europea. ¿Son pueblos de otros países que van hacia América? O sea, que Sí, van de Europa a América para sí, buscar mejores oportunidades. mejores condiciones sociales, sí. Lo que Ah, pasa es que en Europa la población está creciendo y si esta población no tiene comida, no tiene trabajo, puede haber huelgas, paros, reclamos hacia el Estado. Y es por eso que estos gobiernos europeos lo que proponen es de que esta población tiene que emigrar hacia otro continente. Y es por eso que se da la migración hacia América. Y eso seguramente lo vamos a ver ya para Historia del Perú, ¿no? Es para explicarte cuando llegan los japoneses o cuando llegan los alemanes a nuestro territorio, ¿no? Son diferentes, o italianos, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en Historia del Perú. A ver, chicos, gracias. continuamos. Antes que se nos vaya la hora, dice Primera Guerra Mundial, del 14 al 19. Aquí tenemos a los dos bloques, que es muy importante que los memorices. La Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Ok? Mira, justo acá hemos colocado. Nos dice, la Primera Guerra Mundial es el enfrentamiento entre los países europeos. ¿Por qué, profesora? Porque estos países europeos, ¿qué es lo que están buscando? El control de colonias. Lo que pasa es que cuando ellos se dividieron el continente africano, Alemania, que era la tercera potencia mundial, le dieron pocas colonias. Y Alemania decía, pero ¿yo qué hago con estas colonias? ¿Por qué es importante una colonia? Porque de una colonia tú obtienes materia prima, porque tienes mano de obra barata y porque tienes mercado también. ¿Eso qué significa? Que todo lo que tú produces dentro de tu país industrial, ¿dónde lo vendes? En tu colonia. Pero resulta que estos países europeos, todos ellos se van a pelear por el control de colonias. Por eso se inicia la Primera Guerra Mundial. Ahora, por acá, mira, quiero que veas estos bloques militares. En el caso de Italia, si bien pertenece a la Triple Alianza, Italia ingresa a la guerra un año después y se cambia de bloque para la Triple Entente. Ahora, en el caso de Rusia, Rusia no se queda hasta el final a la guerra con la Triple Entente. ¿Por qué no? Porque estalla la Revolución Rusa. Japón también ingresa para apoderarse del territorio alemán, Italia se cambia de bloque y Estados Unidos ingresa también en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo? Alemania, eh, cuando Alemania hunde a Lusitania, que es un barco inglés, pero que tenía población norteamericana. Y ese es el pretexto que va a utilizar Estados Unidos para ingresar a la guerra. ¿Cuál es la causa de esta Primera Guerra Mundial? La pugna entre estas potencias industriales. El problema de poder controlar los Balcanes. Si tú controlas los Balcanes, controlas el comercio entre Occidente y Oriente. Y una exaltación nacionalista. Somos los mejores del mundo. Antecedentes, la paz armada. ¿Eso qué significa? Que todos los países sabían que pronto iba a estallar una Primera Guerra Mundial. Y es por eso que todos se están armando militarmente. Y también, ¿no? La pugna de los Balcanes. ¿Cuál fue lo detonante? ¿Cuál fue el pretexto para que se inicie la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque y su esposa Sofía. ¿En dónde? En Sarajevo. Matan a los herederos de la corona y es Austria-Hungría que pide, ¿no? Esclarecer esta muerte. Y resulta que donde se inició esta muerte fue en Serbia. Y es por eso que eh,
al querer Austria-Hungría invadir Serbia, a ver, mira, aquí está. Este es Serbia, mira. Austria-Hungría, ¿ya? Le pide explicaciones a Serbia. Serbia, han matado a mi archiduque. Serbia dice, voy a investigar. No, yo voy a investigar. Austria-Hungría se decide invadir Serbia, pero Serbia tiene su aliado, que es Rusia. Y Rusia le dice, no, no vas a invadir Serbia. Y le dice, ¿tú quién eres? Y es más, yo te declaro la guerra. Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia. Austria-Hungría no está sola, está con Alemania, y es por eso que Alemania declara la guerra a Rusia y también le declara la guerra a Francia, y también le declara la guerra a Gran Bretaña. Todos se declararon la guerra, porque recuerda que esta guerra ya estaba vista. Esta guerra se iba a dar sí o sí. Primeras acciones armadas. En los movimientos iniciales siempre quien va a ganar es Alemania. ¿Ya? Alemania invade Bélgica, invade Francia, ellos son derrotados en la primera batalla del Marne, y en el frente oriental, no, a ver, mira, para que entiendas mejor. Este es el frente occidental, este es el frente oriental. Alemania se había preparado para la guerra, pero si tú te das cuenta, Alemania está en medio de esos dos enemigos, en medio de Francia y en medio de Rusia. Alemania dijo, primero voy a atacar Occidente. Ingreso por Bélgica, después de Bélgica ingreso a Francia, ¿verdad? Esa era la idea. Pero cuando Alemania invade Francia, Rusia los había invadido. Y es por eso que los alemanes tuvieron que sacar a los rusos de su territorio. Frente occidental, frente oriental. Mira, aquí está. Y justo en ese contexto está ya la Revolución Rusa. Guerra de posiciones. Esto se da en el frente occidental. Aquí, mira, ¿no? Aquí en Francia. Esta guerra de las trincheras, esta es la guerra de las trincheras. Profesora, yo veo acá como una especie de zanja y aquí veo a soldados. Esta es la guerra de las trincheras. Es decir, se inicia desde Suiza hasta el Mar del Norte. Lo único que separa a estos dos batallones son las trincheras. Y como tú no te puedes mover de esas trincheras, lo único que haces es lanzar armas, ¿no? Lanzar bombas. Y si sobrevives, bien, si no, mueres. Y esto se da desde 1915 hasta finalizada la Primera Guerra Mundial. Las batallas más fuertes es la de Verdún y la de Somme. Tenemos también el frente marítimo. Alemania inicia una guerra submarina para con el Reino Unido. Alemania dijo, ningún barco puede cruzar por el Mar del Norte y si cruza por aquí me lo bajo. Y resulta pues que el Lusitania, que es un barco inglés, pasó por ahí y Alemania se lo bajó. Pero dentro de ese barco inglés había población norteamericana. Y es por eso que Estados Unidos está resentido con Alemania. Y también para 1917 dice, ¿no? A ver, el ingreso de Estados Unidos fue el hundimiento de Lusitania y el telegrama de Zimmermann en el 17. ¿No? ¿Qué es el telegrama de Zimmermann, profesora? Lo que pasa es que la guerra está transcurriendo, ¿verdad? Mira, 14, 15, 16, 17. Y quien está ganando la guerra es Alemania, ¿no? Pero Alemania también ya tiene temor. Alemania dice, ¿qué pasa si Estados Unidos ingresa a la guerra? ¿A quién crees que va a apoyar a Estados Unidos? A mí no creo. Yo creo que va a apoyar al otro bloque. Pero si entonces ingresa a Estados Unidos, yo tengo que buscar un respaldo. Y es por eso que Alemania le dice, oye, ¿sabes qué, México? Levántate pues en contra de Estados Unidos porque te ha quitado territorio antes. Si tú te levantas, yo te ayudo económicamente y militarmente. Y resulta que Gran Bretaña sabía, ¿no? Lo que estaba haciendo Alemania llamando a México. Y es por eso que Inglaterra, ¿qué es lo que va a hacer? Interceptar ese telegrama. Y cuando intercepta el telegrama, le dice, oye, Estados Unidos, mira lo que está haciendo Alemania, le está levantando a México contra tu persona. Y es por eso que Estados Unidos ingresa a la guerra. Y cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, cambia el rumbo de la guerra. ¿Eso qué significa, profesora? Movimientos finales. En el frente oriental, bueno, Rusia se retira de la guerra, firmando con Alemania el Tratado de Brest-Litov para retirarse de la guerra. Estados Unidos ingresa a cambio de Rusia y por lo tanto a partir de ese momento eh, la Triple Entente gana. Alemania sufre pérdidas, se rinde y se firma el famoso Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles, todos los países están de acuerdo con que el responsable de la guerra y del inicio de la guerra es Alemania, y es por eso que van a castigar a Alemania. Le van a quitar colonias, le van a quitar territorios,
le van a obligar a reducir sus fuerzas militares, y es por eso que en Alemania van a nacer movimientos nacionalistas contra este tratado. Consecuencias de la guerra, profesora: 20 millones de fallecidos, desintegración de grandes imperios, aparición de nuevos estados, y se crea la Sociedad de Naciones con el objetivo de velar por la paz mundial. Pero en realidad esta Sociedad de Naciones no va a cumplir su verdadero objetivo, porque después estalla una Segunda Guerra Mundial. A ver, chicos, las claves de tu separata, para retirarnos porque se nos fue la hora. Anota, por favor. Primera pregunta, clave. A ver, número 1. Número 1, C. Número 2, dado. Número 3, avión. Número 4, casa. Y número 5, besito. Bueno, chicos, ahora sí me retiro, los dejo. Pueden ir a su receso y nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye, chicos. Muchas gracias, Miss. Cuídese. Chao.